Durante el primer mes de embarazo, que abarca de la primera a la cuarta semana, tendremos varios acontecimientos importantes, como la formación de células y estructuras principales para el desarrollo embrionario. En primer lugar, tendremos a la fecundación, que consiste en la unión de los gametos masculino y femenino, es decir, la unión del espermatozoide y el óvulo, que nos dará como resultado el cigoto. Este generalmente se fecunda en la ampolla de la trompa uterina. Este sufrirá un proceso de segmentación y compactación para dar lugar a la mórula. Posteriormente que tengamos la mórula, una célula compuesta por blastómeros, daremos lugar a la implantación, donde llegará al estado de blastocisto y se implantará en el tercio superior de la pared posterior del útero. Luego, hacia la segunda, tercera o cuarta semana, tendremos la formación del disco bilaminar, que consiste en el epiblasto e hipoblasto, y de igual forma estas dos estructuras darán lugar al embrioblasto. Después de tener estas dos capas, tendremos la generación del disco trilaminar, es decir, la conformación de tres capas que darán origen a los tejidos y órganos del cuerpo. Este disco trilaminar consiste en el ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas tres capas germinativas darán lugar en la cuarta semana al inicio de la organogénesis, como veremos en las siguientes imágenes. Segundo mes de embarazo se compone de la quinta a la octava semana. En la quinta semana, una vez el embrión implantado al útero, da lugar a la gastrulación. La gastrulación es un proceso en el que la blástula se convierte en gástrula y por medio de movimientos celulares se crean tres capas que van a ser muy importantes para el desarrollo de los tejidos del embrión. Esas capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo es la capa más externa, esta se origina el epiblasto, crea el sistema nervioso, la piel, la boca y la parte más externa del cuerpo. Está el mesodermo, que es una capa intermedia, este también proviene del epiblasto, crea los músculos, el esqueleto, el sistema circulatorio con sus venas y sus arterias, y también crea el sistema reproductor y el excretor. El endodermo, en la capa más interna, esta crea todos los órganos como los pulmones, también crea los órganos del aparato digestivo como el estómago y los intestinos. En la quinta semana el embrión mide aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Este adquiere una forma judía, o sea que es una forma encorvada. Las células del mesodermo forman la notocorda, que es una estructura flexible que va a servir como sostén mientras se crea la columna vertebral. El ectodermo se pliega, forma el tubo neural, el cual va a permitir que aparezca la médula espinal y el cerebro. El embrión adquiere una forma tubular con protuberancias. Esas protuberancias van a dar lugar a la cabeza y a las extremidades. Empieza también a desarrollarse el corazón primitivo, el cual todavía no tiene latidos. A nivel facial se comienzan ya a crear rasgos como las fosas nasales y las retinas de los futuros ojos. A este punto la placenta no se ha desarrollado completamente, pero aún así el embrión puede recibir aporte nutricional por medio del saco vitelino. En la sexta semana del embarazo, el embrión todavía sigue siendo pequeño, mide aproximadamente de 2 a 4 milímetros. Esta etapa es muy importante porque el corazón primitivo se sigue formando y comienza a dar sus primeros latidos. Asimismo, es una etapa extraña, ya que la cabeza del embrión es grande y esta se comienza a encorvar hacia su cuerpo. El tubo neural, a partir del cual se creó la médula espinal y el cerebro, se comienza a cerrar. En la parte media del embrión se esboza un intestino que da lugar al aparato digestivo. En el interior del embrión se crean los pulmones y las fibras musculares. También se forman los primordios de los ojos y de los oídos, que se van a observar como manchas negras que van a estar a los lados de la cabeza. Las extremidades siguen siendo protuberancias, todavía no se han creado los brazos y las piernas como tal.
Durante esta etapa se crean la mayoría de los órganos. Es una etapa muy importante porque en esta etapa es cuando se pueden producir las malformaciones. Al nivel de la placenta todavía no está formada. El cordón umbilical todavía no proporciona el alimento al embrión. El aporte nutricional del embrión lo sigue haciendo el saco vitelino, el cual es un anexo que apenas se cree la placenta, el saco vitelino desaparecerá. En la séptima semana del embarazo, el embrión mide aproximadamente 1 centímetro. Se sigue el desarrollo de la organogénesis, que es el proceso en el que se crean los órganos. En esta semana, el cerebro ya tiene sus dos hemisferios, da lugar a la neurogénesis y se producen alrededor de 1.000 millones de neuronas. Los rasgos faciales son cada vez más evidentes, se crean los párpados, la nariz se asoma con las fosas nasales y se crea el hueco que va a dar origen a la boca. El corazón tiene sus dos cámaras, por lo que va a producir unos latidos más regulares. A nivel de la piel, es una piel muy fina y casi transparente. Los brazos y las manos se intuyen y en este momento todavía no están los dedos. Las protuberancias de las piernas comienzan a crecer. También se forma el tracto digestivo que se va a conectar con el cordón umbilical. El esqueleto va a adquirir su forma y va a comenzar a formarse el tejido que va a dar lugar a las vértebras. En este momento la placenta todavía no se ha formado, está en su proceso de formación. Después de que se cree la placenta, esta va a servir como suministro nutricional y como suministro de oxígeno para el embrión. El cordón umbilical se ensancha y aumenta su tamaño. En esta semana el embrión sigue creciendo, va a tener la cabeza mucho más grande que el resto del cuerpo. Esto es debido a que se está alargando y está tomando la forma del futuro bebé. Los rasgos faciales son mucho más evidentes, se forma la nariz con las fosas nasales, el labio superior y los oídos comienzan a tener su forma. Los ojos se cubren con piel al igual que los párpados. Esta semana es muy importante porque se crea la piel es translúcida y va a dejar ver el esqueleto junto a los cartílagos. El corazón ya está formado con sus 4 cámaras, las cuales se van a diferenciar mediante la válvula aórtica y pulmonar y va a comenzar su bombeo. En esta semana se van a diferenciar los miembros superiores e inferiores, se van a comenzar a formar los dedos, los cuales van a estar unidos mediante membranas. A nivel del cerebro, este no está completamente formado, pero sí está unido a la médula espinal. En esta semana también comienza el funcionamiento de la placenta se une al útero, comienza su actividad de suministro de nutrientes y de oxígeno y va a reemplazar el saco vitelino que hasta el momento es el que le ha dado suministro al embrión. En el tercer mes consta desde la semana 9 a la semana 12. En la semana 9, a medida que un tipo de células llamadas ectomesenquimales se van multiplicando, se forman las diferentes partes de la cara, la zona frontonasal, los dos maxilares y las mandíbulas. Dentro de las mandíbulas se empieza a formar lo que serán sus dientes. Los ojos se acercan entre sí, la sucesiva migración de las estructuras oculares situarán a los ojos en la posición anterior. Los párpados empiezan a formarse y casi cubren los ojos. Al principio están soldados, a medida que pasan las semanas de su desarrollo, los párpados inferior y superior se separan. Ya ha aparecido el labio unido a las fosas nasales y le dan una imagen más humana. Los intestinos que permanecían alojados en la bolsa ajena poco a poco se acomodan en la cavidad abdominal. Los brazos y piernas se han alargado y aunque las manos y pies aún están palmeados, como si se tratara de un abanico, empiezan a reconocerse. El corazón empieza a dividirse, crece el tejido que separa las aurículas derechas e izquierda. En la semana 10, dentro de las encías se está empezando a formar los 20 dientes, 10 en la mandíbula superior y otros tantos en la inferior. El corazón y el aparato circulatorio ya han completado su formación. Los pulmones en la vida fetal no tienen ninguna función, el feto no respira y el oxígeno llega a través de la sangre del cordón umbilical. Los riñones están casi terminados y en breve empezarán a producir orina. El bebé ya cuenta con todas las articulaciones, codos, rodillas, muñecas, tobillos, los dedos de las manos y pies ya se han separado. Además también puede moverse gracias a su sistema nervioso que empieza a mandar las primeras señales.
En la semana 11, sus órganos cerebro, pulmones, hígado, riñones e intestinos están formados y aumentan de volumen. Se ha formado el diafragma, dividiendo el tronco del bebé en dos partes diferenciadas, la superior con el corazón y los pulmones en desarrollo y la inferior que comprende el aparato digestivo. Su aspecto exterior ha cambiado mucho. La cabeza aún representa la mitad de su longitud total, pero se ha enderezado bastante. Los ojos se han ido centrando y el iris ha comenzado a formarse a partir de una capa de la retina que se pigmenta. Cuando se acabe la semana, el oído interno se habrá desarrollado por completo y empieza a perfilar los labios y cuenta con sus primeras papilas gustativas. También han empezado a formarse las cuerdas vocales de la laringe. En la semana 12 las posibilidades de aborto son a partir de ahora mucho menores. Ya se puede hacer una ecografía donde se puede saber si el bebé es niño o niña. También donde se puede mirar el crecimiento y además medir la translucencia nucal o pliegue nucal, un acúmulo temporal de líquido en la región de la nuca del feto como consecuencia del desarrollo linfático. El crecimiento en el grosor del pliegue se ha relacionado con la amplia variedad de anomalías cromosómicas como el síndrome de Down y de defectos anatómicos como las cardiopatías. Es capaz de tragar el líquido amniótico y su sistema digestivo lo digiere y lo evacúa, gracias a que sus riñones ya funcionan. Sin embargo, el hecho de que el feto sea capaz de tragar e incluso saborear, puesto que sus papilas gustativas poco a poco empiezan a funcionar, no implica que su nutrición sea por este mecanismo, ya que todos los nutrientes que recibe el bebé llegan directamente por la placenta a través del cordón umbilical. Esos nutrientes pasan directamente a la circulación fetal que va a ser distribuida por todo el organismo del feto. Los ojos se han ido acercando a ambos lados de la nariz y se han desarrollado un puente. Ya se ha formado el iris, es decir, la parte más visible del ojo y la que aporta un color característico. Los iris de cualquier tejido tienen solo un tipo de pigmento, la melanina. Los diferentes colores de los ojos no dependen de los pigmentos, sino de la cantidad y posición de esta melanina. Estaremos hablando del cuarto mes, que es aproximadamente la semana 13 a la semana 16. De la semana 13 a la semana 14, estas 2 semanitas, el feto tiene una longitud craneocaudal de unas 3 pulgadas, aproximadamente unos 8 centímetros. A veces ya se puede ver el sexo biológico del feto mirando los órganos externos en el ultrasonido. Comienza a crecer el cabello, también tienen un vello que es el laguno, lo que esto les ayuda a proporcionar calor corporal, ya que ellos no fabrican su propia grasa. En los fetos de sexo biológico masculino comienzan a desarrollarse la próstata. En los fetos de sexo femenino empiezan los ovarios a descender en la parte pélvica y ya se está formando el paladar. Aproximadamente el organismo empieza a tener un sistema inmunológico. Esto quiere decir que es como las defensas que nos protegen de ciertas infecciones. En ellos todavía estas defensas, este organismo es muy inmaduro. Entonces esto quiere decir que el organismo primero tiene que reconocer los nuevos sistemas que se están fabricando para así mismo poder contraatacar a las infecciones que estén próximas a llegar. El organismo del feto es cada vez más complejo y tiene un sistema hematológico más desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Que los glóbulos rojos que naturalmente son fabricados por la médula, o sea, el tuétano y la parte central, son fabricados ahora por el hígado. Bueno, vamos a empezar hablando del mes quinto. Este mes está compuesto desde la semana 17 hasta la 20. La semana 17 da inicio al quinto mes y la mujer se encuentra inmersa en el segundo trimestre de gestación y cada vez falta menos para llegar a la mitad del embarazo. El feto en este periodo mide entre unos 13 centímetros y puede pesar alrededor de 140 gramos. Entre los cambios más importantes que se dan durante este periodo encontramos que los distintos órganos y sistemas se van desarrollando un poco más. El esqueleto cartilaginoso va poco a poco endureciéndose. Sus latidos cardíacos pueden ser escuchados por medio de un estetoscopio. Va acumulando tejido adiposo, que es muy importante para su calor corporal. Es posible que el feto reaccione a sonidos fuertes, ya que
va a ser capaz de responder a estímulos por el grave desarrollo que va adquiriendo sus oídos. Comienza a aparecer el pelo en las pestañas, cejas y encima del labio superior. La placenta aumenta de tamaño y adquiere miles de vasos sanguíneos que transportan componentes y oxígeno desde el cuerpo de la madre a todo el cuerpo del bebé. La aparición del vernis caseoso también es un proceso importante en esta etapa, ya que es una sustancia grasosa que recubre todo el cuerpo del bebé y tiene como función proteger la piel de la irritación causada por el líquido amniótico o la deshidratación. Semana 18. En esta semana el bebé mide aproximadamente 14 centímetros y pesa unos 150 gramos. Los ojos y las orejas del bebé han alcanzado su posición definitiva. El bebé ya puede bostezar, hacer gestos faciales o tener hipo, ya que su sistema digestivo funciona y empieza a poder tragar y sus cuerdas vocales ya están desarrolladas y podría incluso hasta llorar. El bebé es capaz de distinguir sonidos como su propio corazón o la voz de su madre. En esta etapa se somete a prueba sus reflejos, chupa, patalea y hace movimientos de presión. El corazón ya late con fuerza debido a que las cavidades cardíacas están delimitadas. Bueno, en la semana 19 encontramos que el corazón del bebé sigue en desarrollo y se forman las cuatro cámaras, mientras que el esqueleto también sigue su curso y empieza a formarse el tejido óseo a partir del cartílago suave. El feto alcanzará los 15 centímetros de longitud, ya se podrá conocer su sexo, ya será un poco más fácil y las yemas de los dientes permanentes se están creando detrás de los dientes de leche, ya que se han desarrollado y se encuentran en el interior de los alvéolos dentarios. En la semana 20 la piel de la mamá empieza a estirarse de forma más pronunciada y la posición del útero llega a alcanzar la altura del ombligo. En esta semana se supone la entrada de la segunda mitad del embarazo. Por ello es un muy buen momento para que la embarazada o bueno, la mamá controle más detenidamente la dieta y las actividades que ella suele realizar. Se necesitan más minerales y nutrientes, especialmente hierro, para asegurar el correcto crecimiento del bebé. Llegados a este periodo, semana 20 del embarazo, se vuelve a realizar una ecografía fetal, en concreto la ecografía morfológica del segundo trimestre, estudia como la fecha ya del parto, confirmarla, examinar la anatomía del feto, detectar posibles anomalías, controlar la cantidad de líquido amniótico, analizar la actividad fetal y sus movimientos y corroborar el sexo del bebé. Durante el sexto mes, que comprende de la semana 22 a la semana 26, tendremos el desarrollo fetal. Esto nos dará como resultado mayor actividad del feto, que quiere decir que se moverá aproximadamente unas 50 veces por día o incluso mucho más. Si es niña, se dará la maduración de sus folículos, que posteriormente dará la formación a los óvulos. Formará alrededor de 6 millones, en su nacimiento serán 1 o 2 millones, que estarán listos para salir en la pubertad hacia la adolescencia. Como también tenemos una capa de grasa llamada vernis caseoso, y que este tendrá como función proteger al bebé y se presentará mejor en su nacimiento. Esta con el tiempo va a desaparecer. También tendremos que se desarrolla su sistema límbico, es decir, el feto
ya tendrá la capacidad de cambiar su estado de ánimo y también una capa de vello muy fino que se va oscureciendo. Se llama lanugo y también va apareciendo vello sobre su cabeza. También tenemos el proceso de calcificación, es decir, que su tejido óseo se va a solidificar un poco más que el cartilaginoso. Tenemos que se va preparando por los movimientos de respiración, aunque sus pulmones aún no se da la circulación de oxígeno, sino hasta su nacimiento. Entonces va a ser solo los movimientos. También tenemos el desarrollo del reflejo del parpadeo, es decir, ya será capaz un poco de abrir y cerrar los ojos, aunque no del todo, sino seguirá desarrollándose posteriormente. En la semana 28, el cerebro comienza a crear surcos y hendiduras. Hasta el momento, su superficie es lisa y su plegamiento supone un importante marcador en la madurez fetal. La mielinización, que es la protección de las neuronas, se sigue desarrollando. Los impulsos nerviosos, como las señales y las órdenes del sistema nervioso, se llevan a cabo. Los sentidos están más desarrollados. En esta etapa es capaz de percibir la luz y reconoce la voz. Por otro lado, su cabello es más largo, su cuerpo es más redondo y suave debido a la cantidad de tejido adiposo que hay debajo de su piel. En la semana 29, el cerebro desempeña unas actividades muy importantes. Una de ellas es que es capaz de regular la temperatura corporal. En esta etapa, el feto es muy activo, se sigue moviendo, sigue dando patadas, los pulmones y los músculos comienzan a madurar, la cabeza sigue creciendo y en ella se crea un espacio para que en él se siga desarrollando el cerebro. En esa etapa, el feto ya orina en el líquido amniótico, el cual es reemplazado cada 3 horas. También se crean las encías, que es donde se van a formar los futuros dientes de leche. Y a nivel de su esqueleto, este se va a ir endureciendo y para que esto pase va a necesitar de mucha vitamina C, de mucho ácido fólico y sobre todo de hierro, que es lo que le va a proporcionar una estructura y una firmeza al esqueleto del feto. En la semana 30 del embarazo, el sistema nervioso está completamente desarrollado. Asimismo, puede controlar algunas funciones corporales. La superficie del cerebro ya ha creado los surcos y las hendiduras y ya ha proporcionado una gran cantidad de tejido cerebral. Sus extremidades ya son más proporcionadas, aún así la cabeza sigue siendo más grande que el resto del cuerpo. En esta semana la médula ósea ya se ha formado y comienza a crear los glóbulos rojos. También la piel del bebé está menos arrugada debido a la cantidad de grasa que se sigue acumulando. También es capaz de abrir y cerrar los ojos y el lanugo, que es el vello fino, comienza a desaparecer. En la semana 31 el cerebro sigue trabajando, las conexiones nerviosas también ya están funcionando, los huesos ya están desarrollados y comienzan a almacenar hierro, fósforo y calcio. En esta semana los 5 sentidos también están completamente desarrollados, por lo que puede responder al ritmo, a la música y distinguir diferentes sabores. Asimismo, es capaz de gesticular y de mover la cabeza de lado a lado. Su aspecto físico sigue cambiando, sus piernas, sus brazos y su cuerpo se siguen engrosando debido a la cantidad de grasa que hay debajo de su piel. Al nivel del color, comienza a dejar el color rojizo y comienza a tomar un color más rosado. En esta etapa, los pulmones son el único órgano que no se ha desarrollado completamente y tampoco se ha madurado. El octavo mes, que va desde la semana 32 a la 35. En la semana 32, su cabeza está proporcionada con respecto al resto de su cuerpo, las uñas han completado su desarrollo y si es un hombre, los testículos ya se encuentran dentro de la bolsa escrotal. Y sus órganos en esta semana solamente perfeccionan su funcionamiento y lo normal es que el feto ya se esté dando la vuelta. En la semana 33 el feto mide alrededor de 42 centímetros y pesa unos 2 kilos. Los 5 sentidos del feto están listos aunque su desarrollo no se ha completado. De momento el feto no ve perfectamente. Por ejemplo, en cambio es capaz de saborear el líquido amniótico
que ahora traga en grandes cantidades, pero también escucha el corazón y la voz de la madre. La semana 34 empieza a aumentar la producción de surfactante y por lo tanto la maduración pulmonar del bebé. Este proceso es fundamental para su nacimiento porque cuando salga del útero materno va a necesitar que sus pulmones se encuentren bien formados para empezar a respirar. El feto a través de la placenta no solo recibe nutrientes, sino que también defensas para hacer frente a gérmenes y virus. En estas últimas semanas se empieza a desarrollar su sistema inmunológico de forma que pueda hacer frente al nacer a pequeñas infecciones. Sus neuronas están formadas y crean múltiples conexiones entre ellas. También aumenta considerablemente la cantidad del tejido cerebral y este proceso no acaba en el parto, continúa durante 2 años más. El vello que cubría el cuerpo está desaparecido, pero su cuerpo sigue cubierto por una sustancia grasa llamada vernix, que hace más defensa en la parte para facilitar y atravesar el estrecho canal del parto. En la semana 35, el feto está en las últimas semanas de gestación, se centra sobre todo en ganar peso, acumulando grasa corporal para poder regular mejor su temperatura al momento de nacer. Ahora traga grandes cantidades de líquido amniótico y por lo tanto orina también mucho, alrededor de 25 a 30 centímetros cúbicos por hora. Su sistema nervioso en la semana 35 de embarazo está casi maduro y todos sus sentidos funcionan, aunque en realidad el sistema nervioso no ha terminado de madurar hasta unos años después del nacimiento. Y si la madre le puede acercar una luz a la barriga, las pupilas del feto se contraen como en respuesta a la luz. Hablaremos del 9º mes de embarazo. Es cuando ya el bebé está, por decirlo así, en término y ya se ha acomodado para así poder salir. Durante la semana 33 y la semana 34, el feto tiene una longitud cráneo-caudal aproximadamente unas 12 pulgadas, esto quiere decir unos 30 centímetros. Los ojos del feto ya se han desarrollado y sus pupilas se contraen y se dilatan en una respuesta hacia la luz. El laguno ya ha desaparecido, ya como el feto tiene masa corporal, ya este pelo ha desaparecido casi por completo. Durante la semana 35 y la semana 36, el feto tiene una longitud cráneo-caudal aproximadamente unas 2.5 pulgadas, que son unos 30 centímetros. El feto tiene mucho peso y su piel ya no está arrugada. Los pulmones del bebé se desarrollan, pero hasta el día del nacimiento, cuando llora, es cuando, de cierta forma, terminan de desarrollarse.